atraer a las organizaciones, y esto es como muchas de las tecnologías que empieza con las grandes compañías y va bajando. La velocidad en la que va bajando la asimilación de tecnología ahora es mayor debido a los habilitadores de tecnología como es el cloud computing. De hecho, Teradata tiene una solución de Big Data en la nube para compañías medianas y de un tamaño más chico que los enterprises. Entonces, ¿qué va a pasar con las compañías? Aquellas, muy un paso atrás, Big Data llegó para quedarse, no es una cosa de moda que viene ahorita y luego va a venir otra cosa. Big Data es usar más información para la toma de decisiones, para hacer un andamiaje de información crítica relevante para el negocio. Así es que lo que va a suceder con las compañías es que van a tener mucho más información de sus clientes, mucho más información del mercado, en el caso de los gobiernos, información del ciudadano, para temas de seguridad social, seguridad pública, temas de delincuencia. Así que lo que va a suceder es que va a haber más datos que se van a accionar en la toma de decisiones para las empresas. Eso es lo que va a suceder. Quien lo haga antes, quien lo haga primero, pues obviamente va a poder beneficiarse de los resultados que da la simulación de tecnología de Big Data. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que voy a hacer para Fernando, para Óscar y para Vicente. ¿Cómo se tiene que preparar una empresa ahora y sobre todo el área de recursos humanos? ¿Cómo tiene que prepararse para poder contratar este perfil y cuál tiene que ser su posición en el organigrama? Es decir, mercadotecnia, segmentación, comercial, dirección general. Es decir, es la toma de decisiones. Entonces, ¿en qué repercute en el organigrama y cómo puedes contratar este perfil de una forma eficaz? Bueno, interesante. Yo creo, en base a mi experiencia, hay como tres funciones diferenciadas en todo lo que es el Big Data y la aplicación del mismo. La primera sería todo lo que está más pegado a la parte más tecnológica o a la parte de lo que viene o ha sido durante mucho tiempo el data warehousing y todo esto. Entonces, el perfil de esta gente es perfil más de gente de informática o de sistemas, y habitualmente es el que tienen pues las compañías o las entidades. Muy cerquita de esta hay otra función más vinculado a todo lo que es la minería de datos, el tema de data mining, de cómo poder sacar todos los algoritmos que de alguna forma pues, nos van a ayudar a vender más, a detectar ese fraude, todo lo que comentaban antes pues aquí mis colegas. Y hay una tercera función que es el que está analizando la aplicación. Pensemos en que estamos haciendo campañas, por ejemplo, desde el punto de vista de ofrecer nuevos productos a clientes de un determinado banco. Alguien tiene que estar analizando que cada una, que cada una de esas campañas pues está jalando mejor, peor, y cómo retroalimentar todos los modelos de minería. Habitualmente estas son tres funciones. Ahora bien, desde mi punto de vista, lo mejor es que generemos gente que tenga un perfil un poco todoterreno para que pueda conocer determinadas partes. Es decir, que aquel que conoce el mundo de data warehousing también pueda, y así le sirve también en su carrera, meterse en el mundo de minería y que no se creen tres áreas estanco, que muchas veces he visto en organizaciones donde están los de sistemas que llevan la parte del data. Después hay otros que, dependiendo de dónde estén, cuelgan de un sitio diferente, que llevan la parte de minería y ya entre ellos tienen dificultades. Y después, en la parte de negocio, pues está otros perfiles. Yo creo que todos deberían conocer un poquito de todo, independientemente de dónde estén ubicados, que claramente debería haber una serie de personas que garantizase el acceso a la información, la calidad de la misma y además pues que ese acceso sea rápido, y las otras personas deberían estar más enfocadas desde el punto de vista a la ejecución de todos esa aplicación. Tradicionalmente está en un área, como esto impacta mucho a los clientes, en un área de clientes o en un área de CRM analítico, pues es donde muchas veces es donde está la gente. Pero mi recomendación clara es que cada uno de ellos conozca parte de todos los demás, porque si no es muy difícil y creo que es mucho más atractivo para todos.
Bueno, yo lo que pensaría es, mi experiencia profesional ha sido una empresa que empezó con un empleado que era yo y llegamos a ser 1,200. Y luego últimamente que he estado haciendo algunas cosas nuevas, donde somos pocas personas. Y los grandes aprendizajes que he tenido es, o sea, la función de recursos humanos, o sea, en mi opinión debe de reportarle directamente a la dirección general, porque se convierte en un factor estratégico y entonces tú como director general, pues coordinas que todas las direcciones estén debidamente alineadas. Lo que yo hice fue separar la función de pagar nóminas y la parte administrativa de recursos humanos de la parte estratégica que correspondía a seleccionar, contratar, desarrollar y retener a la gente. O sea, son varios verbos, un proceso que tienes que ir ahí siguiendo. Esa parte es la que me reportaban a la dirección general. La parte administrativa se reportaba al área de administración y finanzas. Ahora, creo que depende un poco de las pulgas, de cómo la dirección general quiere llevar a cabo el tema de cómo gestionar el recurso humano. Ahora, lo que sí he visto últimamente es que empieza a haber todo un tema de este perfil de la gente, de cómo llevarlos cómo contratarlos. O sea, es muy difícil imaginarse unos chavos como estos de los videos, pues atendiendo la ventanilla o el front de una institución financiera que atiende al cliente. O sea, eso, ¿no? Y que tengan horarios diferenciados, que no vayan a entrar a las 8:30 y que van a salir a las 6 de la tarde. O sea, hay procesos que requieren personas muy estructuradas en sus horarios, en su presentación, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fácilmente chavos de estos están trabajando en las áreas de tecnología, haciendo desarrollos. Entonces de repente nos pasó, o sea, quieres que el cuate llegue a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana el cuate no te va a hacer caso. O sea, ese tipo trabaja perfectamente a partir de las 11:30 de la noche y es cuando va a tener toda la creatividad para generar quién sabe qué algoritmo. Entonces hay cambios que sí son profundos. O sea, la empresa tradicional quiere controlar a la gente, que todos entren al mismo horario, que chequen la tarjeta, que el director del área que vengan de corbata, no sé qué. Entonces ya empieza a haber ese tipo de cambios donde se empiezan a flexibilizar los puestos y la forma como están trabajando. Viene otro reto, por ejemplo, dice una empresa financiera es que la seguridad de la información tiene que trabajar necesariamente adentro de mis instalaciones. Y empieza a haber posibilidades de que trabajen en casa. De repente a las 2 de la mañana al cuate se le ocurre una idea muy buena y a mí me ha tocado ver jefes que lo regañaban porque llegaba tarde, ¿no? Y el tipo mandó un mail resolviendo el problema gordo a las 2:30 de la mañana y no le reconocen eso. O sea, entonces, en el Big Data te darías cuenta, por lo menos checas tu Outlook, a qué hora llegó el correo de este cuate. O sea, empezar a tener esa sensibilidad se convierte en un tema muy importante. Las áreas de atrás, o sea, de call centers, inclusive las áreas contables. Entonces, sí hay un reto, y hay un reto de cultura organizacional, o sea, donde la gente empieza a reclamar, es que ¿por qué a él lo dejan llegar más tarde? Pero pasaba lo mismo con las mamás solteras, que tú sabes que tienes una chava que es mamá soltera y que tiene que dejar al niño en el kinder, ¿no? Todo ese tema de políticas de recursos humanos, pues hoy hay una nueva dinámica en la cual se está adaptando. O el tema de trabajo con personas que capacidades diferentes o discapacidad, ¿no? O sea, hoy sería una maravilla poder tener call centers desde casa, personas que tienen hemiplegias, que no pueden estarse desplazando, y les podrías dar cualquiera de los aparatitos que están aquí afuera del call center, y de ahí te haces tus llamadas súper profesionales. Pero no, o sea, queremos tener todo, o outsourceamos totalmente, o lo queremos tener metido en el techo ahí de la empresa. Entonces, sí son esos cambios que va a costar mucho trabajo, pero empieza a ver eso. Creo que el tema es cómo se va generando este equilibrio de culturas. Yo voy a circunscribir mi comentario al tema de warehouse, aunque es todo un tema, el reto de atracción y mantener el talento en las organizaciones, es todo un tema. Para el caso particular de Big Data, Data Warehouse, lo que estamos percibiendo en la industria es que esto se está democratizando. Originalmente les comentaba en mi charla que los usuarios de las áreas de warehouse eran analistas y era gente que analizaba la historia del pasado. Eso ya está quedando atrás. Hoy, con soluciones de Big Data en tiempo real, está bajando la explotación de la información
a la gente que está en el campo, a la gente que está frente al cliente, a la gente que está en los trayectos repartiendo producto. Ahí es donde verdaderamente tiene valor la información. Así es que el reto de las áreas de recursos humanos va más hacia la flexibilidad y la adaptabilidad de la gente en la utilización de tecnologías de información. Tenemos en México, desafortunadamente, un modelo pues no muy adecuado en términos de retención de talento por un lado, y por otro, la vinculación academia-industria. Todavía hay mucho por hacer. Hay un dropout muy fuerte de jóvenes de carreras de ciencias exactas, lo cual es exactamente lo contrario de lo que ha pasado en Asia. Así es que es muy importante, yo creo que es un gran tema lo que estás preguntando. El tema o el foco para la parte de warehouse es que el dato cada vez y la información tiene que ir al punto de acción. Está saliendo la explotación de la información de gente experta, de gente analista, hacia la gente de las líneas de negocios, la gente que está en el campo, la gente que está directamente interactuando con los clientes. Muy bien. ¿Alguien quiere participar en esta pregunta? Bueno, seguimos todavía con el plan B. Sí. Y además el responsable de contratar no es recursos humanos. O sea, recursos humanos debe gestionar el proceso, pero el responsable es ser cada jefe. Y la mayoría de las organizaciones quieren que recursos humanos sea quien contrate. Entonces, no, o sea, bueno, no conozco muy bien la industria, pero veo que en general se quieren delegar este tipo de funciones a recursos humanos. Y esa no debería ser su chamba. Ahora, tienes el de recursos humanos que quiere hacer todo, y tienes a los otros que no quieren hacer nada. Porque tengo mucho trabajo haciendo mi data warehouse y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, hay que comprometerse en el proceso. No es fácil. Ahí sí es un tema de que la dirección general está empujando y empujando a esos cambios de filosofía de organización. Gracias. Bueno, vamos a cambiar ahora a seguridad y por lo tanto pues tenemos a Fernando, Gilberto y a Roberto. La primera pregunta es, ¿cómo hay que hacer desde dentro de la organización? ¿Cómo podemos convencer de la necesidad de la seguridad más allá de la normativa, de la regulación? Es decir, ¿cómo convencemos de que no hay que comprar algo por comprar? Es decir, que es algo súper importante, crítico. No sé quién quiere empezar. Fernando, gracias. Bueno, yo creo que independientemente de lo que mencionas, la normatividad y todo lo que obliga al mercado a realizar, yo creo que es muy importante establecer una política, y eso es algo que nosotros hemos visto que hace falta mucho en el mercado. Regularmente para la seguridad informática o seguridad lógica no existen políticas y manuales de procedimientos en la mayoría de las empresas, es decir, no hay una forma que lo esté regulando. Y cosas tan básicas y tan fundamentales, y no sé si les ha tocado, pero entran y ven las computadoras con cualquier tipo de información que esté ahí a la vista de todos los visitantes de las oficinas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, hemos visto que hace falta toda una serie de políticas, porque sin esas políticas es muy difícil implementar una solución tecnológica. O sea, la seguridad lleva 3 componentes fundamentales, que es la tecnología, los procesos y la gente. Mientras no exista la política, y aunque tengan la mejor tecnología, pero si la gente no está relacionada con esos procesos, va a ser muy difícil, y de repente son inversiones que no terminan y cada vez se hacen más costosas y más costosas y más costosas. Entonces yo creo que viendo esos 3 pilares es como se debería de definir, y también empezar con el objetivo en la mente, o sea, ¿qué quiero proteger? Muchas veces hemos encontrado los casos en los que no se analiza el nivel de riesgo que hay en las organizaciones, y es como gastar 10 pesos para proteger uno. Entonces, de repente las cosas no son parejas, o sea, hay que ver hasta dónde hay que invertir para proteger, qué vamos a proteger y cuánto hay que invertir para proteger eso, ¿no? Yo creo que es por ahí. Bueno, complementando lo que bien señala Daniel, algo que es fundamental es no perder de vista la práctica por excelencia que se conoce como análisis de riesgos. Justamente el análisis de riesgos, que está directamente ligado a la normativa, es la práctica que nos ayuda a determinar qué tan importante para nosotros es abordar el tema de seguridad y cómo lo queremos hacer. Muchas veces cuando pensamos en una amenaza, cuando pensamos en un ataque, cuando pensamos en código malicioso o cualquier otro ejemplo,
creemos falsamente que ese es el riesgo para nosotros y en realidad ese es un componente del riesgo. Eso se le conoce tal cual como una amenaza. Para que esa amenaza se traduzca en un problema en la organización depende de que exista una vulnerabilidad, una debilidad en algún proceso, en el sistema, un sistema mal parchado quizá, malas prácticas por parte del usuario, etcétera. Y el tercer elemento que es igual de relevante es el valor del activo. ¿Cuánto vale el activo, como bien señalaba Daniel, que queremos proteger? Entonces, esa correlación o ese análisis de estos tres componentes es lo que al final del camino nos determina el nivel de riesgo al que estamos expuestos. Y hay prácticas o hay ejemplos cualitativos y cuantitativos para poder determinarlo. Una vez que tenemos entonces este nivel de riesgo, estamos en condiciones de decir cómo lo queremos atender, lo queremos trasladar, lo queremos mitigar con alguna solución en particular, con algún control compensatorio, como se llama, de acuerdo a las mejores prácticas. Y eso es justamente lo que ayuda mucho también a reducir el nivel de estrés, porque ocurre de forma permanente que nos están atacando. Tenemos el grito de la alta dirección de hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué salimos a los medios con eso? ¿No? Y de inmediato la respuesta es, bueno, pues implementemos alguna solución específica, ¿no? Que me ayude a contener ese incendio. Y muchas veces ese incendio, pues en realidad se atiende de muchas otras formas más. Y si queremos ir deteniendo cada uno de los fuegos que van a ir surgiendo en el día a día de la organización, pues sí, ciertamente va a ser una historia de nunca acabar. Y como lo platicábamos también en la charla, un escenario desafortunado para nosotros como responsables del tema, porque vamos a seguir siendo percibidos como el operativo que me ayuda a detener el incendio, la persona que me ayuda a cerrar esa puerta, esa ventana, y no necesariamente como alguien que fácilmente puede hablar temas de negocio con la organización entera. Todos esos elementos yo creo que son fundamentales para poder visualizar o para poder proyectar cuánto se necesita invertir en seguridad y hacia dónde debe ir esa inversión. Creo que, como bien mencionaban, bueno, se tiene que establecer un patrón de análisis de riesgos y se tiene que trabajar mucho en la identificación de cuáles pueden ser las pérdidas en caso de que se llegue a presentar. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque normalmente cuando se trabaja sobre escenarios conocidos, pues de alguna manera hay un patrón y hay una guía que nos ayuda a implementar buenas prácticas y que nos ayuda a contabilizar las cosas. Yo pienso que esto tiene que ser muy dinámico y, como lo planteaba en mi charla, en ocasiones tiene que ir más allá de las normativas o tiene que ir más allá de los enfoques conocidos. Me refiero a esto porque nosotros estamos viendo que cada día la gente que se dedica a trabajar del lado oscuro está desarrollando más habilidades y más capacidades. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener identificado un riesgo de que si no parcho mis sistemas voy a estar vulnerable, o que si existe una vulnerabilidad, una mala configuración. Pero entonces viene la pregunta, ¿y qué sucede cuando la vulnerabilidad ni siquiera es conocida? ¿Qué sucede cuando realmente los únicos que saben que el sistema es vulnerable son los ciberdelincuentes? Cuando desarrollan herramientas que ni siquiera el propio fabricante sabe que tiene ese problema. Lo acabamos de ver recientemente con una vulnerabilidad de Java. Una vulnerabilidad que hasta la semana pasada estuvimos revisando, que por ejemplo algunas versiones de Zeus, el malware que les comenté, el crimeware, ya incluía dentro de sus herramientas el black hole, que son herramientas que en los bajos mundos se conocen como de crimeware. Entonces aquí viene el tema, bueno, no existe un parche para eso. No existe una forma de saber que si yo tengo mis sistemas actualizados estoy protegido. Entonces, ¿yo cómo contabilizo ese riesgo? ¿O cómo puedo saber qué puede llegar a suceder? Y aquí tenemos que estar entonces preparados para lo imprevisto. Entonces, yo partiría desde el punto en que se tiene que cambiar la perspectiva. Siento que estamos enfocando mal el problema. Es decir, hay que conocer al enemigo primero, que es muy poderoso, que tiene muchos recursos y tiene muchas formas de ocasionar daño. Y generar una especie de inteligencia interna a través de herramientas que nos permitan tal vez detectar algún tipo de patrón y tal vez poder estar preparados para lo impensable o para lo que pensamos que nunca va a suceder. Ahora, ¿cómo encauzar un presupuesto de esa manera? Yo creo que aquí uno de los grandes problemas, y estarán de acuerdo conmigo, es que muchas veces trabajamos con intangibles y estamos mucho ante la cultura de la falta de prevención. Hablábamos, por ejemplo, de los seguros. En muchos sentidos, el área de sistemas en la parte de seguridad se parece mucho a eso.
es como el comprar un seguro de vida. O sea, aquí es, bueno, ¿qué hacker se puede interesar en mi información? O mi empresa es muy pequeña, realmente no le puede importar a nadie. Entonces, ¿por qué voy a invertir tal cantidad de dinero por algo que a lo mejor nunca me va a pasar? ¿En qué momento las empresas consideran que el dinero ya no es un problema? En el momento, como bien dices ahorita, que les hackean su cuenta de correo. Creo que en ese momento cambia su percepción del riesgo, de la amenaza, y entonces el presupuesto aparece de la nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí, para poder visualizar y poder dimensionar esto, se necesita primero conciencia situacional, o sea, darnos cuenta que esto va avanzando rapidísimo, que no hay leyes o marcos regulatorios que lo frenen. O sea, ahorita va en desbandada, o sea, ahorita están creando cualquier cantidad de amenazas, de herramientas, y entonces empezar a pensar, bueno, tengo tales activos en mi empresa y necesito protegerlos, pero yo sé que no es suficiente tener parches, no es suficiente dar pláticas acerca de lo que es ingeniería social, de que no abran anexos. Digo, ¿cuánta gente creen ustedes que se necesita que abra un anexo de correo para infectar una red, en una red de 1000 empleados o de 100 empleados? Basta una sola. Y casi por estadística sabemos que alguien lo va a hacer. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es establecer las bases, efectivamente identificar cuáles son los activos, cuáles son los riesgos, y definir qué pérdidas puede ocasionar el hecho de que algo pase ahí. Y estar preparados ante situaciones inesperadas. Aquí entra mucho el factor de poder tener sistemas de monitoreo adecuados y poder ir más allá de un firewall, lo decíamos, de un antivirus, o de simplemente implementar una solución de seguridad, ¿no? Yo solamente quisiera cerrar dejando un mensaje de reflexión para cada uno de ustedes. Como responsables de IT, como responsables de seguridad, ¿cómo les gustaría ser concebidos dentro de la organización cuando a atender ataques se refiere? ¿Como alguien estratégico? ¿Como el gurú que conoce todas las amenazas que puede haber en el mundo, que yo no conozco uno solo que pueda jactarse de ello? ¿O como alguien que verdaderamente le representa un beneficio a la organización? Si nos hacemos esa pregunta y la contestamos con conciencia, yo creo que encontraremos mucha literatura, muchos foros y muchas ofertas ideológicas que apliquen a su entorno para poder atender esta temática. En nuestra opinión, esto va mucho más allá que de tener amenazas. Las amenazas existen, nadie las va a poder controlar hasta el momento en el que el desarrollo sea quizá llevado a cabo por máquinas, y eso nunca va a ocurrir. Siempre va a haber un ser humano detrás de ello y siempre va a haber como tal una vulnerabilidad. Y entonces es importantísimo entender todas las piezas o todos los componentes que forman parte de la problemática para de manera holística, de manera integral, abordar la problemática, abordar la situación en beneficio del negocio. Gracias. Yo voy a dar un punto en cuanto al estudio de los activos, que es lo primero, y estoy de acuerdo. El problema es que como es algo que es muchas veces intangible, lo que hay que hacer es concretar. Es decir, vale, no sé qué es lo que va a pasar si se cae el servicio, pero sí que tengo que saber cuánto voy a perder. Si pones un dinero, eso hace el ruido suficiente. Y no es solo una cuestión de ruido, es que, aparte de la normativa, la regulación, tiene que avisar. Estamos hablando que es dinero e información crítica. Y eso lo que hace es alimentar nuevos ataques, nuevas vulnerabilidades, es decir, es un círculo vicioso que es muy difícil, no se puede parar todo. Esto es como ponerle puertas al campo, ¿no? El campo es muy grande, ¿no? Entonces, sí que hay que hacer un estudio y un impacto, estoy de acuerdo, y una vez que tengas ese impacto, darle una tangibilidad, porque si no, no se sabe cuál es el lucro que pierdes si no pones un servicio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardas en levantar un servicio si se te cae? Eso es tiempo, es un coste directo. Gente trabajando de más, hay que quedarse por la noche, el cliente no tiene un servicio. Entonces, eso es lo primero. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Y luego intentar parar todo, pues yo tampoco conozco el gurú que conoce todo, ni creo que vaya a existir. O sea que, siguiendo un poco con seguridad, gracias. No sé si nos podríais explicar, los expertos en seguridad, cuál es el orden para invertir, así, para gente como yo, que me lo tendrían que explicar paso a paso. Y digo, orden no solo en tecnología, sino en cultura, en valores a la gente, en una cultura para que la gente esté preparada, en cómo actuar en una respuesta. Es decir, predictivos, reactivos,
¿cuál sería el orden inicial y final en un marco de un plazo, pues no sé, en el corto plazo, 2 años? Bueno, retomando el tema que había mencionado anteriormente, yo creo que la mejor defensa siempre va a ser proactivo. La proactividad siempre nos va a ayudar mucho a evitar ese tipo de vulnerabilidades. Aunque existan las vulnerabilidades, ¿cómo las podemos mitigar? Pero no, sí existe la tecnología, pero era muy evidente la foto que se puso en alguna de las posiciones, ¿no? Que había una barrera y todos le daban la vuelta, ¿no? Entonces, para mí es muy emblemático ese caso. Yo creo que lo primero es darle cierto nivel de cultura y de entendimiento a la gente sobre situaciones como la ingeniería social, ¿no? En situaciones en las que reciben una llamada, les preguntan por el director general y de ahí empiezan a sacar más información y acaba uno dándoles, sin darse cuenta, todo lo que quería aquella persona en relación a nosotros. Y así como la ingeniería social, que puede ser vía telefónica a una persona que se presenta a las oficinas, igual es con los mensajes de correo electrónico, ¿no? La curiosidad de que aunque haya un firewall, aunque haya un filtrado de contenido, siempre va a llegar algo que les llegó o algún USB que alguien metió de alguna forma extraña a la empresa y le dio clic, ¿no? Despertar la conciencia de que ese tipo de cosas suceden. Yo creo que la esencia de la seguridad está ahí, ¿no? O sea, tener una cultura que vaya reforzando todos los procesos y toda la forma de trabajo, desde cosas tan simples como bloquear las pantallas, como destruir las impresiones, no sé, es todo un proceso, toda una cultura organizacional hacia el interior, ¿no? Y ya después ir llevándolo más hacia el plano de la tecnología, ¿no? Gracias. Sí, bueno, es una excelente pregunta. y yo creo que a todos nos encantaría tener una receta, sí, un manual, una receta secreta que ayude a abordar la problemática. Es mucho más complejo que eso, definitivamente. Y todo parte de la cultura, lo mencionaba muy bien Daniel. Yo creo que higiene computacional es fundamental. Tristemente somos unos infantes cuando se trata del uso de la tecnología. En el mundo físico, pues pasan años para que nuestros padres nos dejen salir de casa y podamos salir a la tienda a comprar y portemos dinero. Obviamente siempre vamos acompañados, así como con una buena cantidad de consejos que nos van dando conforme vamos creciendo. Pero ¿cuántos de nosotros, antes de tener acceso a una computadora, antes de entrar a una red social o antes de hacer uso o descargar cierta información, pues verdaderamente nos documentamos de los riesgos a los que estamos expuestos? Cuando estamos hablando de una sociedad en línea que, como en el mundo, pues también está lleno de gente buena y gente mala, ¿no? Tristemente nos falta mucha cultura en ese sentido, ¿no? Entonces yo partiría por la cultura, por la educación, higiene computacional, y de ahí, pues bueno, yo creo que nuevamente, o sea, todo está en función de la relevancia que la tecnología tiene para nuestras vidas, para nuestra operación como organización, y en función de eso, habrá una serie de criterios adicionales que nuevamente parten de un análisis a conciencia de lo que ocurre, del nivel de exposición que tenemos, para poder llevar a cabo una acción al respecto. Perdón por ser tan repetitivo en esto, pero las historias de terror, la paranoia, no nos ayuda. La tecnología verdaderamente representa grandes beneficios, tiene grandes beneficios. Cualquier planteamiento tecnológico ha evolucionado a un grado en el que hay muchos componentes de seguridad que ya están construidos desde el diseño. Hay muchos más que faltan, es un hecho, ¿no? Y por eso es que existe una industria, fabricantes y proveedores que ayudamos a las organizaciones a atender esta situación. Entonces, no es el tema salir con miedo, sino con la plena conciencia de que hay herramientas, hay literatura, hay recursos a nuestro alcance, dependiendo del nivel de criticidad que la tecnología represente para nuestras vidas, de los que podemos echar mano para poder disfrutar de la tecnología con los beneficios que ésta trae y que son incuestionables. Sí, bueno, partiendo del principio de que antes de poder implementar algún plan de ruta para hacer una inversión o para comenzar a trabajar en el tema de seguridad,
creo que tiene que existir una conciencia situacional. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender algo. Las personas que están del otro lado, y siempre me refiero a ellos porque yo trabajo en el día a día, y yo día a día me doy cuenta de las capacidades que tienen, están años luz adelante de nosotros. Eso hay que entenderlo. O sea, es gente que está trabajando 24/7, es gente que está desarrollando una capacidad impresionante de trabajo, y partiendo de que tenemos que entender que existen muchas amenazas allá afuera, nos va a permitir, primero, trabajar en el tema de educación. Es decir, el primer paso yo creo es invertir en el tema de la capacitación, pero no nada más hacia el usuario de la empresa. Yo empezaría con un plan de capacitación para toda la dirección y para toda la gente que toma decisiones, para que sepan el grado de exposición y qué es lo que puede suceder. Esto tiene que ir muy de la mano con invertir en realizar actividades como son análisis de riesgos, contabilizarlos, poner números, identificación de activos, muy importante, porque hay que saber en qué punto tenemos que invertir más. Y es bien importante invertir en un plan no a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, no se trata de ver en qué nos vamos a gastar el presupuesto este año, o ver cuánto nos van a asignar para ver qué compramos, a ver qué nos hace falta, firewalls. Oye, fui a una convención y había firewalls muy buenos, bueno, invirtamos en firewalls. Creo que tiene que ser algo con una visión más hacia largo plazo. Acuérdense que la seguridad es algo integral. Tú no puedes confiarle tu seguridad a un solo producto, a una sola tecnología, o no puedes pensar que por capacitar a la gente vas a estar protegido y la gente va a hacer lo correcto. Entonces, yo creo que lo primero es como hacer un edificio. Tienes que empezar por la parte de la arquitectura. Arquitectura y creación de cultura. A raíz de eso, bueno, obviamente el orden que vas a seguir es en base a tus prioridades. Acuérdense que el objetivo de seguridad nunca va a ser proteger al 100%. Eso no se puede lograr nunca. Lo que tienes que hacer es llegar a un nivel de riesgo aceptable. El riesgo siempre va a existir. A lo más que puedes llegar es al punto en el cual el grado de afectación sea menor. Algo que también es muy importante y que las empresas de manera proactiva tienen que pensar en áreas de respuesta a incidentes, que tampoco en muchas empresas no existen. Es decir, áreas que tengan gente especializada para poder definir qué hacer en caso de. Si se presenta un incidente desconocido, ¿qué vamos a hacer? Durante varios años yo trabajé como perito forense digital y uno de los problemas a los que más nos enfrentábamos era que en las empresas no se sabía cómo actuar. Entonces, cuando se presentaba un incidente, obviamente lo primero es no tocar nada, porque es evidencia. Si usamos la analogía de un forense criminalista, pues es como mover el cuerpo, ¿no? Y siempre pasaba lo mismo, o sea, la gente formateaba los equipos, la gente instalaba antivirus, y pues obviamente se echaba a perder toda la evidencia, tanto para una investigación como para un proceso judicial que se quisiera llevar. Entonces, se tiene que pensar también en áreas que tengan la capacidad de poder crear respuesta a incidentes para saber cómo manejar esas situaciones. Acuérdense que mientras más rápido se detecte un problema, más rápidamente se va a contener y obviamente el impacto va a ser mucho menor. Entonces, no pensemos que vamos a detener todo. Pensemos qué voy a hacer si no logro detener la amenaza. Y entonces, pues vamos a tener mejor capacidad de respuesta. Yo lo pondría en ese orden. No, yo quería preguntarles. Pues digo que me imagino que aquí vemos muchas empresas pequeñas y medianas, entonces, o sea, ¿cuáles son esas recomendaciones que digan, oye, o sea, hoy está habiendo este tipo de ataques, ¿no? Y deberían tener por lo menos estas 4 o 5 herramientas o procesos debidamente implantados, ¿no? Y que son relativamente simples de ejecutar, ¿no? Porque digo, al final, ¿no? Política, oye, destruye documentos, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que hacer una cultura. Oye, pero ahorita, ¿qué ataque está viendo allá afuera que puede ser vulnerable a nuestras empresas, ¿no? ¿Cómo se meten? Bueno, nos quedan 5 minutos, así que seamos todos, creo que podemos dar 1 minuto a cada uno de los especialistas y luego una última pregunta y nos despedimos. Sí, bueno, así rápidamente, en el caso, por ejemplo, de pequeñas empresas, ciertamente
está el tema de presupuestos y está el tema de que pues, no puedes tener tantas áreas, ¿no? Hay ciertas áreas que puedes terciarizar o ciertas actividades que puedes terciarizar en un momento dado, pero sí es importante que tu gente clave de seguridad tenga el conocimiento adecuado. Por una razón, tú mencionabas amenazas que se están presentando. Eso es muy real, ¿eh? Es decir, créanme, esta gente va muy adelante de nosotros. O sea, si nosotros vamos y buscamos un tutorial en internet de cómo monitorear cierto tráfico peligroso, ellos ya saben cómo evadir eso y ya saben cómo sacarle la vuelta. Entonces, yo creo que sí es bien importante que, aunque tengamos poca gente, digo, la parte que no podamos nosotros cubrir, terciarizarla. Pero la otra parte sí es muy importante que la gente que está en el área realmente se prepare. Entonces, yo invertiría ahí mucho en el tema de la educación, la parte de la preparación de esas personas. La tentación es tremenda, porque la pregunta da también para hablar de tecnología puntual. Y yo más bien diría que si ya llegamos a la conclusión de que tecnología es de lo que necesitamos, es decir, tenemos un riesgo genuino, ¿sale? Que puede afectar nuestra operación o nuestra misma existencia como organización. Llegamos a la conclusión de que ya no alcanzan las campañas de concientización, de que ya estamos en cumplimiento con lo que las mejores prácticas determinan y necesitamos tecnología puntual para resolver las 2, 3, 4, 5 amenazas top, por así decirlo. Mi primera recomendación es, antes de comprar tecnología, pregúntenle a su proveedor de la plataforma, llámese base de datos, sistema operativo, red, si hay algo con lo que se pueda blindar sin que tengan que invertir. Esa sería mi primera recomendación, ¿sale? Porque muchas veces es cuestión nada más de instalar un parche o para que en ese contexto se pueda proteger. No alcanza, se requieren elementos adicionales. Mi sugerencia es que consideren arquitecturas y soluciones integradas. Hace muchos años la regla era, hay una amenaza, quiero un firewall. Necesito mayor nivel de detección, un IDS. Necesito protección para el sistema operativo, un antivirus con capacidades adicionales, y así podríamos seguir la lista y jamás terminaría, quizá, ¿no? O no nos daría lo que resta de la tarde para poder hablar de ello. Entonces, si pueden ustedes, insisto, si ya llegaron al punto en el que lo que requieren es tecnología, ¿okay? y tienen que pensar en cómo atender esto de manera integral, hay plataformas de seguridad integrada que los pueden ayudar a poder hacer esto con una buena relación costo-beneficio y obviamente un buen retorno de inversión para la organización. Sí, nada más completaría lo que han dicho mis compañeros, con que uno de los grandes beneficios de tercerizar este tipo de situaciones es que, si bien la educación es muy importante hacia el interior de la empresa, siempre lleva un lapso de tiempo que muchas veces no lo tenemos, ¿no? Entonces, también buscar esa ecuación en la que quizás no 100% debe ser tercerizado, sino ciertas fases, ¿no? Y también es válido hablarlo en esa forma, mientras la organización va madurando en poder manejar ese tipo de riesgos y de amenazas, ¿no? Para finalmente encontrar cuál es la ecuación que más conviene al negocio de cada quien, ¿no? Porque yo creo que estas siempre van a ser decisiones muy puntuales y trajes a la medida, 100%, siempre lo van a hacer de esa manera, ¿no? Pero yo creo que un análisis de ese tipo siempre les beneficiaría, y sobre todo que en un servicio tercerizado lo que van a encontrar es que tienen especialistas al siguiente día, ¿no? Y fijarse muy bien en cómo se contratan esos servicios y echar mano de eso, ¿no? Es muy válido, creo yo, utilizarlo como una plataforma de arranque, y si se mantiene a lo largo de la vida, pues también, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos que terminar ya. Únicamente voy a hacer una pregunta a todos, muy concreta, por favor, empezando por ti. En 2 frases, 2 desafíos del CIO para los próximos 2 años. Óscar. Bueno, yo creo que el primero de ellos sería cómo pueden seguir ayudando a mejorar la eficiencia de toda la banca, no solo en el ámbito operativo, que ahí ya se lleva un camino importante, sino también buscando la eficiencia comercial, haciendo más fácil pues la forma de vender a toda la red comercial, ¿no? Yo creo que sería
el área de sistemas debe ser un motor para mejorar la eficiencia y generar más. Y en segundo lugar, pues pensemos también en los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hacer un entorno más agradable para nosotros, para los usuarios de la banca y más ameno? Y yo creo que ese es otro de los retos. Entonces, mejora para la entidad y mejora también para la relación. Esto va para todos nosotros, ¿eh? Gracias, Óscar. Bueno, yo pensaría que uno de los grandes retos es que, si bien existen como áreas de TI para los negocios, no son un negocio que se dedique a la tecnología. Entonces, yo creo que el gran reto es cómo alinear la tecnología al negocio y crear ventajas que sean competitivas y diferenciadores de sus negocios a través de la tecnología, ¿no? Para seguir adelante. Creo que es un reto muy interesante el cambio de ese rol del tecnólogo ahora un poco al estratega y tecnólogo, ¿no? Coincido, creo que el gran reto es la alineación de la tecnología con el negocio, número uno. Y número dos, he escuchado ya varios colegas que están mutando de CIOs a CTOs, Chief Transformation Officer, transformar, innovar el negocio, dejar de ser un área de operación y convertirse en un área de transformación. Bueno, yo creo que reconocer que en esta dinámica a la que el CIO está expuesto llegó para quedarse, que ha dejado de ser el CIO quien determina cómo funcionan las tecnologías, quien define qué se puede y qué no se puede hacer, porque eso viene directamente del usuario. Entonces, asimilar ese cambio es verdaderamente fundamental. Entre más rápido se logra asimilar, pues definitivamente mucho mejor, para justamente a partir de ello montarse la cachucha de cómo ayudo, cómo me aseguro de que desde mi trinchera verdaderamente pueda ayudar a que mis usuarios finales, los empleados que forman parte de la organización, utilicen la tecnología como algo que les permite reforzar esas prioridades de negocio que tiene la organización. Yo creo que uno de los retos más importantes es la capacidad de adaptarse, la capacidad de poder reaccionar a los cambios. Estamos viendo, como nunca antes, la aparición de nuevas tecnologías, estamos viendo la aparición de nuevas amenazas en seguridad, y yo creo que un reto muy importante es el tener la capacidad de poder ser selectivo y poder elegir cuáles son los elementos más adecuados para la organización, sin, como coincido contigo, sin que esto entre en conflicto con el crecimiento del negocio, ¿no? Pues yo les diría una es, se vale equivocarse. Ahora, si se equivocan, digan la verdad, ¿no? Pues no escondan ahí abajo de las líneas de código, quién sabe qué cosas, ¿no? No, se vale equivocarse porque hay que experimentar y hay que, en este proceso de flexibilidad, entendiendo al cliente y a la dirección. Y en eso hay que pivotear rápidamente a hacer mejoras. Yo comparto todo esto, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Otros perfiles. Yo creo que todos deberían conocer un poquito de todo, independientemente de dónde estén ubicados, que claramente debería haber una serie de personas que garantizase el acceso a la información, la calidad de la misma y además pues que ese acceso sea rápido, y las otras personas deberían estar más enfocadas desde el punto de vista a la ejecución de todos esa aplicación. Tradicionalmente está en un área, como esto impacta mucho a los clientes, en un área de clientes o en un área de CRM analítico, pues es donde muchas veces es donde está la gente. Pero mi recomendación clara es que cada uno de ellos conozca parte de todos los demás, porque si no es muy difícil y creo que es mucho más atractivo para todos. Bueno, yo lo que
lo que pensaría es, mi experiencia profesional ha sido una empresa que empezó con un empleado que era yo y llegamos a ser 1200. Y luego últimamente que he estado haciendo algunas cosas nuevas, donde somos pocas personas. Y los grandes aprendizajes que he tenido es, o sea, la función de recursos humanos, o sea, en mi opinión debe de reportarle directamente a la dirección general, porque se convierte en un factor estratégico y entonces tú como director general, pues coordinas que todas las direcciones estén debidamente alineadas. Lo que yo hice fue separar la función de pagar nóminas y la parte administrativa de recursos humanos de la parte estratégica que correspondía a seleccionar, contratar, desarrollar y retener a la gente. O sea, son varios verbos, un proceso que tienes que ir ahí siguiendo. Esa parte es la que me reportaban a la dirección general. La parte administrativa se reportaba al área de administración y finanzas. Ahora, creo que depende un poco de las pulgas, de cómo la dirección general quiere llevar a cabo el tema de cómo gestionar el recurso humano. Ahora, lo que sí he visto últimamente es que empieza a haber todo un tema de este perfil de la gente, de cómo llevarlos cómo contratarlos. O sea, es muy difícil imaginarse unos chavos como estos de los videos, pues atendiendo la ventanilla. Que de alguna forma pues, nos van a ayudar a vender más, a detectar ese fraude, todo lo que comentaban antes pues aquí mis colegas. Y hay una tercera función que es el que está analizando la aplicación. Pensemos en que estamos haciendo campañas, por ejemplo, desde el punto de vista de ofrecer nuevos productos a clientes de un determinado banco. Alguien tiene que estar analizando que cada una, que cada una de esas campañas pues está jalando mejor, peor y cómo retroalimentar todos los modelos de minería. Habitualmente estas son tres funciones. Ahora bien, desde mi punto de vista, lo mejor es que generemos gente que tenga un perfil un poco todoterreno para que pueda conocer determinadas partes. Es decir, que aquel que conoce el mundo de data warehousing también pueda, y así le sirve también en su carrera, meterse en el mundo de minería y que no se creen tres áreas estanco, que muchas veces he visto en organizaciones, donde están los de sistemas que llevan la parte del data. Después hay otros que, dependiendo de dónde estén, cuelgan de un sitio diferente, que llevan la parte de minería y ya entre ellos tienen dificultades. Y después, en la parte de negocio, pues está de Big Data. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que voy a hacer para Fernando, para Óscar y para Vicente. ¿Cómo se tiene que preparar una empresa ahora y sobre todo el área de recursos humanos? ¿Cómo tiene que prepararse para poder contratar este perfil? ¿Y cuál tiene que ser su posición en el organigrama? Es decir, mercadotecnia, segmentación, comercial, dirección general. Es decir, es la toma de decisiones. Entonces, ¿en qué repercute en el organigrama y cómo puedes contratar este perfil de una forma eficaz? Bueno, interesante. Yo creo, en base a mi experiencia, hay como tres funciones diferenciadas en todo lo que es el Big Data y la aplicación del mismo. La primera sería todo lo que está más pegado a la parte más tecnológica o a la parte de lo que viene o ha sido durante mucho tiempo el data warehousing y todo esto. Entonces, el perfil de esta gente es perfil más de gente de informática o de sistemas, y habitualmente es el que tienen pues las compañías o las entidades. Muy cerquita de esta hay otra función más vinculado a todo lo que es la minería de datos, el tema de data mining, de cómo poder sacar todos los algoritmos atraer a las organizaciones, y esto es como muchas de las tecnologías que empieza con las grandes compañías y va bajando. La velocidad en la que va bajando la asimilación de tecnología ahora es mayor debido a los habilitadores de tecnología como es el cloud computing. De hecho, Teradata tiene una solución de Big Data en la nube para compañías medianas y de un tamaño más chico que los enterprises. Entonces, ¿qué va a pasar con las compañías? Aquellas, muy un paso atrás, Big Data llegó para quedarse, no es una cosa de moda que viene ahorita y luego va a venir otra cosa. Big Data es usar más información para la toma de decisiones, para hacer un andamiaje de información crítica relevante para el negocio. Así es que lo que va a suceder con las compañías es que van a tener mucho más información de sus clientes, mucho más información del mercado,
En el caso de los gobiernos, información del ciudadano, para temas de seguridad social, seguridad pública, temas de delincuencia. Así que lo que va a suceder es que va a haber más datos que se van a accionar en la toma de decisiones para las empresas. Eso es lo que va a suceder. Quien lo haga antes, quien lo haga primero, pues obviamente va a poder beneficiarse de los resultados que da la simulación de tecnología.